¿Por qué los gringos querían deshacerse de Batista? ¿Por qué? A ver, Había yo un escuché que... problema, que no era político, era un problema de lucas entre ciertas mafias y ciertos sindicatos del Partido Demócrata y el Batista con respecto a cómo se movían las cosas en los casinos en Cuba. Y solamente por eso decidieron apoyar a un grupo de locos que les salió mucho peor. Es que los otros hueones no decían que eran comunistas tampoco. Claro, claro, decían, Están los videos del Che Guevara y el Fidel Castro diciendo we just want democracy. We are not communist. We are not Marxist. We want democracy and social justice. oye, pero... No, están los videos, weón, búscalo. Sí, 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 We sí. are not communist. We are not socialist. We just want democracy and social justice. Los buenos les creyeron. Es que yo no me imaginé que los gringos fueran tan cojudos para creerles, pero ya bueno. Oye, Dame un segundo. hablando de... Cuando te voy a contar Ah, una cosa. Cuando Fidel Castro y el Che Guevara terminaron de tomarse el poder en Cuba y derrotaron a Batista, la gente, los de izquierda suelen decir, lo primero que hicieron fue expropiarlos. No, lo primero que hicieron fue ir a Estados Unidos, de paseo. Y anduvieron en Nueva York, anduvieron en Washington y se entrevistaron con los mismos diputados, o sea, representantes y senadores demócratas que le habían mandado la plata y se dieron la mano todos y ¡oh, sí, qué bueno, sí! La democracia por fin y ya van a haber elecciones y se saludaban y se abrazaban y están esos videos también. Y después cuando volvieron a Cuba, habían conversado con la Unión Soviética y dijeron, no, nosotros somos ahora un país comunista y los trabajadores y la weá y el proletariado. y al Pero antes se final, dieron un tour por Estados Unidos hablando de la democracia y la libertad y la justicia social y la libre empresa que está atentada por los mafiosos del weón del Batista y de la corrupción de la dictadura. Nosotros queremos la democracia de partidos políticos representativa como los padres fundadores de Estados Unidos. Esos eran los discursos que daban Guevara y Fidel en Estados Unidos después de tomarse el poder todavía. Decían, como Thomas Jefferson, como Abraham, como Benjamin Franklin, la democracia y la libertad de los pueblos, el gobierno representativo. No estoy weyando, así fue. oye, pero habían rumores de que eran comunistas, porque si ellos decían we are not communist, es porque ya Porque alguien estaba diciendo que sí eran, claro, más de alguien tiene que haberse dado cuenta. Pero ellos decían, we are not communist. Oye, no sé, bueno, es que yo te hice esta pregunta porque no me imaginé que la CIA fuera tan imbécil, pero ya bueno. Una A ver, pregunta vamos a relacionada... decir algo, Ajá, vamos a decir, dame un segundo. claro, dale. A ver, ¿tú cachai cuánto territorio, o sea, cuánta distancia hay entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, no es mucha comparativamente con otras partes del mundo, pero está fuera de Estados Unidos, claro. Pero es nada, po. Es poquito. Deben ser menos de 400 kilómetros. Yo diría que Claro. menos de 300 kilómetros. Una cosa chiquitita, tan cerquita. ¿Sí o no? Sí. Ya, aguántame un poco. La CIA después hizo 13 intentos de asesinar a Fidel Castro. 13 intentos de asesinar a Fidel Castro. Pero 13. ¿en qué periodo? ¿En qué periodo? ¿En cuántos años? ¿De qué año a qué año? ¿Del 59 al 61? ¿Algo así? No, del 59 hasta el 80 y algo. Ah, ya, pero eso es otra cosa. 13 O sea, intentos de asesinato. 13 planes, que envenenarlo, que una vez le metieron explosivos en un habano para que explotara la cara del hueón cuando prendiera su habano. Hicieron todo tipo y no lo consiguieron. claro, porque el sistema de inteligencia cubano es excelente también. Es que lo que pasa es que la CIA no está a la altura de los Estados Unidos. La CIA es un sistema de inteligencia penca en comparación con todo lo demás que tienen los gringos. Si los gringos son una superpotencia cabrona y su servicio de inteligencia vale hongo, es muy malo. Oye, pero nunca me imaginé que alguien me diría que el servicio de inteligencia de la primera potencia del mundo es una cagada, no me lo imaginaba. Pero claro que sí.
A ver, pero a ver, este tema se puso interesante. A ver, comparándolo con el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, la Unión Soviética se tiraba a los gringos. Sí, Ala. si la Guerra Fría habría sido solo, KGB versus CIA, gana el KGB al día siguiente. Y somos todos comunistas. Por suerte habían más factores. La carrera espacial, el atado de las dictaduras en Hispanoamérica, la guerra de Vietnam, no sé qué, todas esas cosas fueron factores distintos. ¿Y quién perdió la Guerra Fría? ¿No la perdió la Unión Soviética? Eso es mentira. Espérate, la Guerra Fría no la perdió la Unión Soviética, pero la Unión Soviética se desintegró y no perdió. No perdió la Unión Soviética la Guerra Fría, te voy a decir por qué. Porque el que perdió la Guerra Fría fue Gorbachev. Ah, ya. Gorbachev tomó decisiones que no era necesario que tomara, no eran obligatorias, no estaba atado de mano, Correcto, y tomó decisiones que llevaron a la caída de la Unión Soviética, que podría no haber caído, así como todavía existe la China comunista. Claro. Gorbachev tomó pésimas decisiones que llevaron a la caída de la Unión Soviética. Aún así Estados Unidos perdió la Guerra Fría. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los dispositivos creados por la KGB para el proceso de desmoralización de la población norteamericana ya están en marcha todavía. Claro. La KGB infiltró sus células y su organización en la Universidad de Estados Unidos en todos lados, y ahora en Estados Unidos, y esto también se ha traducido a todas las demás partes del mundo que están influenciados por la cultura de Estados Unidos, pero ahora en Estados Unidos, si tú, gringo, eres un gringo común y corriente, un norteamericano, ponías una bandera de Estados Unidos fuera de tu casa, una bandera de Estados Unidos, no una bandera confederada, no, una bandera, la bandera oficial de tu país. ¿Sabes lo que piensan todos tus vecinos? Facho. Que eres de la extremísima derecha, que eres racista de extrema derecha y medio nazi. O sea, es la bandera del país de ellos, weón. Sí, pero ¿me estás diciendo que el bicho progres lo metió en la Unión Soviética? Claro. Ah, mira tú, no sabía eso. Hay una, ¿cómo se llama el compadre ruso? Yuri Bezmenov. Ese, Yuri Bezmenov. Hay un video en YouTube de él, Yuri Bezmenov, con Y. Él es de la KGB, él explica por qué los gringos están todos cagados ahora con su ideología. Y cómo fue la KGB la que los metió. Ahora, es interesante porque esas ideologías que metió la KGB, lo que la KGB no sabía, hablamos de grupos radicales y de financiamiento, ¿cierto? Claro, bien, claro. Había un grupo radical en los Estados Unidos que se llamaba la Escuela de Frankfurt. Eran unos judíos que habían escapado de la Alemania nazi, eran de Austria, ¿ya? Eran unos judíos austriacos que habían escapado de la Alemania nazi y se habían ido a vivir a Estados Unidos y eran marxistas y se habían desencantado con el comunismo real y se habían metido en el rollo este de Freud y no sé qué, y empezaron a explorar esos avatares, ¿no es cierto? Estas ideas que terminaron desembocando en lo que hoy en día conocemos como el neomarxismo, el rollo progre, el rollo woke, tiene una de sus raíces en eso. Y estos güeyes recibían plata de la Unión Soviética, de la KGB, para desmoralizar, para destruir la cultura norteamericana, la cultura gringa, destruirla. Y lo que los de la KGB no sabían, pero estos güeyes sí sabían, era que la CIA también les estaba pasando plata. Pete. ¿Quiénes no sabían que la CIA les estaba pasando plata? La CIA le pasaba plata a estos intelectuales de extrema izquierda para que crearan ideologías progre. Y la KGB le pasaba plata a estos ideólogos de extrema izquierda para que crearan ideologías progre. Los buenos estaban recibiendo plata de los dos lados, de la CIA y de la KGB. Ay, no. Medio negocio. Y se quedan piola. Y está todo desclasificado. La KGB les pasaba plata porque quería destruir la sociedad norteamericana. Y la CIA les pasaba plata porque hacía que las ideas de izquierda salieran del tema del comunismo y los obreros y la weá y le permitía al sistema capitalista triunfar, entre comillas. Ah, su madre. Entonces,
Sí, dale, Se dale. daba el momento en que estos filósofos progre estaban diciendo cosas que le convenían por un lado a la Unión Soviética, por otro lado a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo no le convenía a ninguno. A nadie, ni a nosotros, que no tenemos nada que ver. Y todos cagados, weón. Todos cagamos, claro. A ver, ¿qué más te iba a preguntar? Mira, hace tiempo me vi un video del Brigada Antifraude. ¿Ya? A veces habla estupideces ya, pero otras cosas sí son basadas. Y algo Sí. me dejó en duda. Él dice que Gorbachev fue un infiltrado de los enemigos geopolíticos de la Unión Soviética y que él tomó esas decisiones estúpidas a propósito. ¿Tú qué opinas sobre eso? No, me parece dudoso. Muy dudoso. No. Necesitaría evidencia muy dura para creer una cosa así. Entonces Gorbachev fue un imbécil nomás. Yo tampoco creería que fue un imbécil. Yo creo que Gorbachev no creía en la Unión Soviética. Y por eso tomó decisiones que no... En serio, yo creo que era un ruso del Partido Comunista que había perdido la fe, un apóstata. Pero debió ser un Deng Xiaoping, para hacerlo bien. Es que Deng Xiaoping no estaba desmoralizado, po. Eso. Es que es distinto, hablando... po. Continúa. Es súper distinto. Estáis mezclando ahí peras con manzanas. A ver. Deng Xiaoping... Continúa. Deng Xiaoping estaba... Deng Xiaoping murió comunista, creyendo con fe ciega en el comunismo de Marx, en el fin de la historia, el fin de la lucha de clases y la revolución final y el nuevo hombre. Deng Xiaoping murió creyendo en eso. Ya. Gorbachev era, yo creo, y según lo que él hablaba ya en los 90, parece que tengo razón. Gorbachev era un ruso que había sido comunista toda su vida y ya no creía en el comunismo. Por eso hizo lo que hizo. Entonces es distinto. Gorbachev no podría haber hecho lo que hizo Deng Xiaoping porque Gorbachev no tenía la misma fe que Deng Xiaoping. Deng Xiaoping acomodó el comunismo para que siga funcionando porque creía en el comunismo. Gorbachev trató de salir del comunismo y terminó cayendo en la Unión Soviética. Sí. Bueno, creer es crear, ¿no? Hablando de China, ¿tú crees que la inteligencia geopolítica de esa nación es bestial, es espectacular, no tiene parangón en los últimos siglos? ¿Cómo la ves? La inteligencia geopolítica de los chinos. Los chinos tienen una cosa que es muy buena y que todos los países que quieran funcionar y tener algún futuro y algún nivel de existencia y de sentido deberían tener, que es la planificación en muy a largo plazo. Los chinos dicen, los occidentales y sus democracias no pueden planear a largo plazo porque tienen gobiernos de 4 años. Mentira, porque antes también tenían gobiernos de 4 años y bien que los gringos andaban con la hueá del destino manifiesto que se demoró como 100 y durante los 100 años estuvieron echándole para adelante con la tontería del destino manifiesto. Bien que durante los gobiernos chilenos del siglo XIX hasta la guerra civil del 61 había una línea, del 91, perdón, había una línea súper clara de para dónde iba el país, que si el Pacífico, que la cuestión, que la orientación marítima y la minería. Entonces, los países sí pueden tener planes de largo plazo, aunque sean democracias huevonas con gobiernos de 4 años. El asunto es que el Occidente dejó de tenerlo, porque nos enfrascamos en las luchas huevonas de nosotros, de que si yo soy trans, a mí me duele el pico. El asunto es que China, la ventaja que tiene es solo esa. Sus planes no son geniales, ni son así como, oh, mira, una eminencia, unas mentes brillantes, no. Es lo que pensaría la gente cuando piensa en plazos más largos. Ahora, China no va a lograr su objetivo. No lo va a lograr. lograr su objetivo. No lo va a lograr. ¿A qué objetivo te refieres? Tiene muchos El objetivos. hacer la primera potencia y no sé qué, y pasar como a ser como el país más importante y de alguna manera ser la vanguardia que lleva a todos los países hacia el comunismo al fin de cuentas, ¿no es cierto? Esa es como la idea de lo que quiere ser China, ser como el Estados Unidos pero comunista, pero no como fue la Unión Soviética, sino que sin la ingenuidad de tratar de aplicar economía socialista cuando todavía no hay pasado por la etapa capitalista y todo eso. El asunto es que China no va a poder ser superpotencia. China no es superpotencia ahora
y no va a llegar a ser superpotencia nunca. Súper importante eso, que lo tengan claro. Nunca. Lo dice por la lengua, por el idioma, por la barrera No, cultural. Por eso, no, entonces, porque son muy pocos. 1.400 millones, ¿son muy pocos? Son 1.400 millones de ancianos que en 80 años más van a ser 200 millones. No, hombre, o sea, sí está bien, tienen ese problema, ¿no? Pero Es que tú no es sabes menor. yo sé, pero ese gobierno es capaz de No es cualquier como, cosa, oh, ¿no? tienen un problema pequeño con la natalidad. No, no. Están en extinción y ellos saben que están en extinción. Y están tratando de tomar medidas para dejar de estar en extinción. Pero están en extinción real. Bueno, los surcoreanos también, los japoneses también, ¿no? Pero, Exacto, de acuerdo, sí. claro, pero, o sea, eso es una proyección de que si las cosas no cambian, ¿no? Pero pueden cambiarlo. ¿O tú crees que es imposible cambiar eso? No, Revertirlo. no tiene vuelta el problema en China. Pero, La población no solo que va a disminuir, es que ya empezó a disminuir. Ya Se la mantienen población cargándose todas china las minas. Sí. todos los años es entre 1 y 2 millones menos del año anterior. Ya empezó a disminuir. Y esa disminución es exponencial. Entonces, en 10 años más vamos a estar viendo que van a ser por lo menos unos 20 o 30 millones de chinos menos al año. Y en 100 años más vamos a tener muy pocos chinos. bueno, yo no sé, yo creo que de repente, no sé, pues se han obligado a tantas cosas a los chinos, de repente los obligan a... Veo a India yo como una potencia más viable en el largo plazo que a China. A pesar de que China planifica mejor el largo plazo que India, los indios tienen guagua y se mueren y les da lo mismo, están ahí, ¿cachai? Es como que viven. Es como una vida al cuadrado. ¿Ah?